El Tao que puede ser expresado no es el Tao eterno. Fíjate en lo que acaba de pasar. Un libro que empieza diciéndote que no puede decirte lo que necesitas saber. Si escuchaste alguna vez algo sobre el Tao Te Ching, probablemente empezaste por aquí y probablemente cerraste el libro en el segundo párrafo. No te preocupes, este capítulo confundió a eruditos durante 2500 años. No es que seas tú, es que este texto no fue escrito para ser entendido con la mente. Fue escrito para desarmarla. Y no es misticismo barato, es la primera instrucción del libro. Pero hay algo que casi nadie te dice sobre este capítulo. Y tiene que ver con una sola palabra china que cambia todo. Antes de llegar a eso, escuchemos el texto completo. Capítulo 1 del Tao Te Ching. El Tao que puede ser expresado no es el Tao eterno. El nombre que puede ser nombrado no es el nombre eterno. Lo innombrable es el origen del cielo y la tierra. Lo nombrado es la madre de las 10.000 cosas. Libre de deseo percibes el misterio. Atrapado en el deseo, solo ves las manifestaciones. Misterio y manifestación surgen de la misma fuente. Esta fuente se llama oscuridad. Oscuridad dentro de la oscuridad, la puerta de todas las maravillas. Eso es todo. 13 líneas. Y dentro de ellas, todo lo que el Tao Te Ching va a desarrollar en los 80 capítulos siguientes. El Tao que puede ser expresado no es el Tao eterno. La palabra Tao aparece 3 veces en este verso, pero no significa lo mismo las 3 veces. El primer y el tercer Tao se refieren al principio último, lo absoluto. El segundo Tao funciona como verbo, expresar, decir, recorrer. Entonces, la traducción más precisa sería algo así. El camino que puede ser recorrido con palabras no es el camino permanente. No es que el Tao no exista, es que cualquier descripción que hagas de él ya lo redujo. Piénsalo en tu propia vida. ¿Alguna vez intentaste explicar exactamente qué sientes por alguien que amas? No lo que deberías sentir, lo que realmente pasa dentro de ti cuando esa persona te mira. Las palabras siempre se quedan cortas. No porque el amor sea defectuoso, porque el lenguaje tiene límites que la experiencia no tiene. Eso es lo que Lao Tse dice del Tao. No es una falla de comunicación, es la naturaleza de lo real. El nombre que puede ser nombrado no es el nombre eterno. Aquí la cosa se pone más profunda. Lao Tse no solo dice que el Tao es inefable, dice que toda etiqueta es provisional. Cuando dices soy ansioso, creaste una identidad. Cuando dices soy exitoso, también. Pero ninguno de esos dos nombres es lo que realmente eres. Son fotos de un río. Y el río sigue moviéndose. Esto conecta
directamente con el capítulo 33, donde Lao Tse dice que conocer a otros es inteligencia, pero conocerte a ti mismo es iluminación. ¿Conocerte cómo? Si cada nombre que te das ya te limita. Lo innombrable es el origen del cielo y la tierra. Lo nombrado es la madre de las 10.000 cosas. Dos orígenes, dos niveles de realidad. Lo innombrable, el vacío creativo, la potencialidad pura, dio origen al universo mismo. Pero una vez que algo tiene nombre, ya participa en el mundo de las formas, de las cosas. Ya es concreto, tangible, finito. ¿Recuerdas el capítulo 11? La rueda funciona por el vacío en su centro. La taza es útil por el espacio vacío que contiene. Aquí Lao Tse dice lo mismo, pero a escala cósmica. El vacío, lo innombrable, es lo que permite que todo exista. Oscuridad dentro de la oscuridad, la puerta de todas las maravillas. La palabra china para oscuridad aquí es xuan, que no significa ausencia de luz, significa profundidad insondable, misterio que no se agota. Es la misma palabra que después se usó para nombrar escuelas de pensamiento chino más profundo. Lao Tse no dice que la realidad sea oscura en el sentido negativo. Dice que es tan profunda que siempre hay más. Siempre. No importa cuánto entiendas, hay otra capa debajo. Y eso no es frustración, es liberación, porque significa que nunca vas a terminar de vivir. Vamos a detenernos en el verso más famoso. Dao que Dao, Fei Chang Dao. Mira cómo lo traducen tres de los traductores más respetados. Por ejemplo, Tze Lao, en el año 1963, dice: el camino del que se puede hablar no es el camino constante. Stephen Mitchell, en 1988, dice exactamente: el Tao del que se puede hablar no es el Tao eterno. Y Win Si Chan, en 1963, dice: el Tao del que se puede hablar no es el Tao eterno o invariable. ¿Notas la diferencia clave? Lao dice constante. Mitchell y Chan dicen eterno. No es lo mismo. Eterno suena religioso, algo fuera del tiempo, inalcanzable. Constante suena a algo que siempre está ahí, como el latido de tu corazón. No le prestas atención, pero nunca deja de funcionar. El carácter chino Chang, permanente, constante, ordinario. Lao, que era lingüista antes que filósofo, eligió constante deliberadamente. Porque Lao Tse describe no es algo sobrenatural, es lo más natural que existe. Tan natural que no tiene nombre. Por otro lado, ya Fu Feng y Jane Inglis, en 1972, eligieron eterno también, pero añaden algo que los otros omiten. Lo innombrable es el comienzo del cielo y la tierra. Feng, que era maestro taoísta, entendía que innombrable
no es una limitación, es una descripción de la fuente misma. Entonces, ¿qué tiene que ver un texto de hace 2500 años con tu lunes a las 8 de la mañana? 3 cosas. Primera, cada vez que alguien te pregunta ¿qué eres? Y tú contestas con tu profesión, tu nacionalidad, tu diagnóstico, estás nombrando. Y el nombre nunca es la cosa. Eres mucho más que cualquier etiqueta que te pongas. El capítulo 1 es una invitación a soltar las etiquetas y quedarte con lo que hay debajo. Segunda, en tus relaciones. Los momentos más reales con otra persona casi nunca son los que puedes explicar. Son los silencios después de una conversación profunda, la mirada que no necesita traducción, lo que sientes cuando alguien está ahí, sin más. Si el Tao es innombrable, el amor también lo es. Y cada vez que intentas definir una relación con una etiqueta, somos novios, somos amigos, es complicado, algo se pierde. Y tercera, tu relación con la incertidumbre. Vivimos en una cultura que necesita nombrar todo. El diagnóstico, el plan de 5 años, el objetivo SMART. Pero Lao Tse dice que lo más real, el origen de todo, es precisamente lo que no tiene nombre. No la incertidumbre como ansiedad, la incertidumbre como espacio fértil, como la niebla antes del amanecer. No ves nada, pero todo está ahí. Hay algo en este capítulo que la mayoría de los comentaristas pasan por alto. Y es esto. Lao Tse no dice no hables del Tao. Si eso quisiera decir, no habría escrito un libro de 5000 caracteres sobre el tema. Lo que dice es más sutil. Dice, cualquier cosa que digas sobre el Tao es verdadera y a la vez incompleta. Las palabras son como linternas en una cueva enorme. Iluminan un rincón, pero la cueva es más grande que cualquier linterna. Esto es una paradoja activa, no pasiva. Lao Tse te está invitando a hablar del Tao sabiendo que vas a fallar, a intentar sabiendo que es imposible y a seguir intentando de todas formas. Porque el intento mismo, la búsqueda honesta, ya es una forma de estar en el Tao. Es la misma paradoja que encontramos en el Zhuangzi, cuando dice, las palabras existen por el significado. Una vez que captas el significado, puedes olvidar las palabras. Como una red que usas para pescar. Una vez que tienes el pez, no necesitas la red. Si vienes siguiendo esta serie, algo ya te tiene que estar haciendo ruido. En el capítulo 8 decíamos, el bien supremo es como el agua. El agua no intenta ser nada, no tiene nombre propio. Toma la forma de lo que la contiene. Es la expresión práctica de lo innombrable. En el capítulo 11, 30 rayos convergen en el centro de una rueda, pero es el vacío del centro lo que hace funcionar la rueda. El vacío del capítulo 11 es el hermano menor del innombrable del capítulo 1. Lo útil nace de lo que no se puede nombrar. En el capítulo 64, un viaje de 1000 millas comienza bajo tus pies,
Esos pies están parados sobre algo que no tiene nombre. El suelo que pisas no necesita que lo llames suelo para sostenerte. Y en el capítulo 76, lo rígido es discípulo de la muerte. Lo flexible es discípulo de la vida. Las definiciones rígidas, los nombres fijos son lo que muere. Lo innombrable, por ser flexible, siempre sobrevive. ¿Ves el patrón? Todo el Tao Te Ching es un libro sobre lo que pasa cuando dejas de aferrarte a los nombres. El capítulo 1 no es solo el comienzo, es el código fuente. Todo lo que viene después es aplicación. Te voy a contar algo. Cuando empecé a meditar hace años, tenía una obsesión. Quería la experiencia, la iluminación, el satori, el momento en el que todo se aclara y por fin entiendes. Y un día, después de meses de intentar, algo pasó. Pero no fue lo que esperaba. No hubo luz, no hubo visión, no hubo revelación dramática. Simplemente, la necesidad de entender se fue, se disolvió como niebla. Y en ese silencio sin nombre, sin expectativa, sin marco de referencia, algo se abrió. No puedo decirte qué fue. Si pudiera decirte qué fue, no sería lo que fue. La niebla, esa es la metáfora de este capítulo, no la niebla que te impide ver, la niebla que te enseña a confiar sin ver, está en todas partes. La respiras, te envuelve, pero si intentas agarrarla con las manos, se disuelve. El Tao no es algo que entiendas, es algo en lo que estás, como un pez en el agua que un día pregunta ¿dónde está el océano? Te propongo algo ahora mismo, no mañana, ahora, donde sea que estés. Deja que tu cuerpo se acomode. No hace falta postura especial, solo estar. Cierra los ojos si puedes y empieza a notar tu respiración. No la cambies, no la controles, solo obsérvala. Ahora, cuando notes que tu mente intenta nombrar lo que sientes, estoy tranquilo, esto no funciona, me duele la espalda, no pelees contra el pensamiento, déjalo estar, como niebla que se mueve. El ejercicio es simple. Respirar sin nombrar la respiración. Estar sin describir cómo estás. Existir sin etiqueta. Si lo haces aunque sea 30 segundos, vas a notar algo curioso. En el espacio entre un pensamiento y el siguiente, en ese hueco diminuto donde no hay nombre, hay algo que no puedes describir, algo que está ahí desde siempre. Eso que sientes ahora, eso que no tiene nombre, eso que simplemente es. Lao Tse lo señaló hace 2500 años. No lo definió, lo señaló. Puedes abrir los ojos cuando quieras. Una acción y una observación. La acción, una vez al día durante esta semana, regálate 30 segundos de lo innombrable. No meditación formal, solo 30 segundos en los que
no etiquetas lo que sientes. En la ducha, esperando el autobús antes de dormirte. 30 segundos de ser sin definirte. La observación. Presta atención a cuántas veces por día te defines a ti mismo con un nombre. Soy impaciente, soy bueno para esto, soy así. No los juzgues, solo cuéntalos y pregúntate, ¿soy eso? ¿O es solo un nombre que me puse? El error típico aquí, y lo digo porque yo lo cometí, es convertir lo innombrable en otra etiqueta espiritual. Yo practico lo innombrable. Yo vivo sin etiquetas. Eso ya es una etiqueta. El capítulo 1 no te pide que seas alguien que trasciende a los nombres. Te pide que notes que ya eres eso, que siempre lo fuiste, que debajo de todos los nombres hay algo que respira. Y aquí es donde quiero ser más honesto contigo. El capítulo 1 del Tao Te Ching es hermoso, pero no dice todo. No dice qué hacer cuando estás sufriendo y necesitas nombrar tu dolor para poder pedir ayuda. No dice cómo criar a un hijo si los nombres no importan. No dice cómo funcionar en un mundo que necesita contratos, diagnósticos y señales de tránsito. Lao Tse o quien sea que haya escrito este texto, porque la autoría es académicamente debatida a día de hoy, no pretendía abolir el lenguaje. Pretendía recordarte que el lenguaje es un mapa y el mapa nunca es el territorio. Usa las palabras, usa los nombres, pero no creas que son la cosa. No confundas la foto con el paisaje. No confundas soy ansioso con lo que realmente eres. Y cuando el mapa no alcance, cuando las palabras se queden cortas frente a un atardecer, frente al nacimiento de un hijo, frente a la pérdida de alguien que amas, no entres en pánico. Ese momento en que el lenguaje falla es el momento en el que estás más cerca de lo real. El Tao que puede ser expresado no es el Tao eterno. Al principio de este vídeo esas palabras igual sonaban como un acertijo, como algo diseñado para confundirte. Pero espero que ahora, después de escuchar el capítulo completo, de mirar las traducciones, de conectarlo con tu vida y con tu respiración, las escuchas diferente. Quizá ahora no suenan a acertijo, quizá suenan a alivio. No tienes que entender todo, no tienes que nombrar todo, no tienes que ser todo lo que los demás esperan que seas. Lo que eres de verdad nunca necesitó un nombre. Oscuridad dentro de la oscuridad, la puerta de todas las maravillas. ¿Qué hay en tu vida que sientes profundamente real, pero no podrías explicar con palabras? Déjalo en los comentarios, no para que te den la razón, para que lo nombres una vez y después lo sueltes. Si este episodio te resonó, en el próximo episodio, el próximo capítulo, vamos a explorar la paradoja más contraintuitiva del Tao Te Ching, el capítulo 48, donde Lao Tse dice que la verdadera sabiduría no es acumular, sino soltar. Nos vemos ahí.
Nos vemos en Alquimia Interior. Gracias por estar ahí.